Está ya conmigo aquí en nuestros estudios la ministra de Justicia y Derechos Humanos, la doctora Marisol Perestello. Vamos a conversar con ella de varios temas. Ayer el presidente de la República salió un mensaje a la Nación a plantear algunas medidas, a reseñar algunas otras que ya se han producido desde una perspectiva de que el gobierno está comprometido con la lucha contra la corrupción. Ministra, gusto saludar, buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Latzer. Por venir esta mañana a conversar con nosotros. Claro, yo, digamos, en términos de comunicación o en términos políticos, digo, el presidente de la República ve la encuesta de la mañana, que digamos, para resumirla, dice que el presidente no tiene liderazgo, que le falta impulso en algunos temas, que tiene ciertas debilidades de manera. Entonces digo, en la noche voy a salir con un mensaje y decir, no, que yo estoy sumamente bien y voy a dar algunas medidas de corrupción. Pero varias de las que ha dicho anoche ya son cosas que se han hecho, ¿no es cierto? Hay algunas que son más novedosas y que son importantes. ¿Cómo así, digamos, el énfasis de la lucha contra la corrupción están en esas medidas? ¿Falta alguna cosa todavía que no ha hecho el presidente, que está en camino, que pueda ser sustantivo en esta materia? ¿Esto ha sido lo que han trabajado con usted? Lo dicho ayer, el presidente, por ejemplo, resume un poco lo que se ha trabajado en el gabinete y de ahí sale esa necesidad de comunicar mejor. ¿Qué cosa ha pasado? ¿Por qué el presidente se le ocurrió ayer salir hablando de este tema? No se le ocurrió ayer. De hecho, ayer se anunció algo que hoy ya se publicó, que es el decreto de urgencia relativo a la continuidad de los proyectos de inversión y a la cautela del pago de la reparación civil, que eso es muy importante. Lo que se hizo fue recopilar algunas de las otras medidas que se habían implementado en las últimas semanas, independientemente de los decretos legislativos, que también hay un conjunto de facultades de decretos legislativos en temas de prevención, persecución y sanción. Pero vamos a hablar de lo que habló ayer el presidente y luego, si tú quieres, desarrollamos las leyes. Él habló del decreto legislativo que prohíbe a las empresas a contratar con el Estado, las empresas sancionadas, que no pueden volver a contratar con el Estado. Eso se hace por la modificación de la ley de contrataciones del Estado. De acuerdo. Efectivamente, en el paquete de medidas legislativas. Está, sí. No se puede contratar ni las corruptas, ni las que han asumido responsabilidad en el Perú o en el extranjero. Lo dice expresamente la norma. Ya, de acuerdo, pero eso es si han sido ya sentenciadas. O han aceptado responsabilidad. Bueno, no, hay, pues lamentablemente, nos guste o no, empresas investigadas que nosotros quisiéramos decir, tú también, pero hay pues presunción de inocencia. Digamos, en términos concretos, para que nuestros oyentes puedan seguir bien la conversación. Odebrecht, por ejemplo, es una empresa que ya reconoció su responsabilidad. Y no va a volver a contratar con el Estado. Por lo tanto, no necesita una sentencia para llegar a la conclusión de que ya no vuelve a contratar. Y así, otras seguramente lo asumirán, porque cuando ya es tan evidente, lo que te conviene es ir y hacer una colaboración eficaz que reduzca tu pena. Ahora, también las empresas nacionales que hicieron consorcio con Odebrecht y que han dicho que no tienen responsabilidad porque no sabían lo que hacía Odebrecht, ¿también al margen de esa negativa entran en ese paquete? Dependiendo de, si es que hay una sanción, por supuesto que sí. Ajá. Si no la hay, hasta que no hay una condena definitiva, lamentablemente no se puede incorporar en esta lista de las que están prohibidas de contratar. O sea, para decirlo con un nombre propio en términos de lo que se discute, Grani Montero podría seguir contratando con el Estado, a diferencia de Odebrecht, que ya hasta dijo que se defina la situación de Grania y de otras empresas que van a ser investigadas, ¿no? Entonces si tú me dices cuál es la foto hoy día es Odebrecht y todas las demás que han sido condenadas por otros supuestos de corrupción y que lo que hacían era reciclarse en el mercado. Ahora, pero que reconocieron responsabilidad inclusive fuera del país, o concretamente en los casos del Perú. Expresamente, lo dice la norma, dentro y fuera del país. Ya, de acuerdo. Así no se haya descubierto, determinado que en el Perú coimearon, pero si ya dijeron que coimearon en otro lado. No quiero coimeros. ¿Cuál es el mensaje? Oye, ¿sabes qué? En el país es bienvenida la inversión privada, pero decente, respetando la ley. No vamos a amparar el abuso del derecho. La segunda medida es que no va a haber un corrupto en el Estado. Muertes, se le llama muerte civil, pero digamos, en estricto de lo que se trata es de un conjunto de decretos legislativos que apuntan a que hoy se pueda aplicar de manera independiente la inhabilitación. Sí. Segundo, que si tú quieres trabajar para el Estado no puedes haber sido condenado por el Estado porque es un requisito para acceder a la función pública. Tercero, si te libraste porque la ley penal es para adelante, porque todavía no tienes una condena por un delito X, pero tenías una condena anterior, es causal de destitución. O sea, se han cerrado la parte penal y la parte laboral y administrativa. Ya, pero ahí todas son y tienen que ver con condenas. Con condenas. ¿No es cierto? Y lo interesante ahora es que vamos a cruzar con el Poder Judicial, cosa que no se ha hecho con los
los profesores que habían sido sentenciados por corrupción. Ujú. Vamos a cruzar, ya el Poder Judicial inauguró la semana pasada un registro de condenas en línea, que evidentemente va a ser mucho más fácil el trabajo, tenemos que verlo de atrás. ¿Esa es una instancia dentro del Ministerio de Justicia? Dentro del Poder Judicial. Ya, porque dentro del Ministerio Público también, el otro día estaba conversando con unos fiscales, hay una instancia que tiene, digamos, registro de todas las condenas de temas de corrupción. Lo que pasa es que todo. se duplican, se triplican los Claro, esfuerzos debería a haber nivel del un sistema lugar totalmente. donde se cruce toda la información Pero y se logre totalmente, determinar. Glatz, y así como eso varios. Por eso Sí. estamos en este Acuerdo Nacional por la Justicia tratando de, por ejemplo, si estás haciendo tú un sistema de expediente digital en el Poder Judicial, tiene que ser capaz de aplicarse también en Fiscalía y también en la Policía. Ya, ahora, pero ¿qué En ese pasa esfuerzo estamos. con aquellos que han tenido sentencias en materia de corrupción, pero que ya están trabajando en el Estado? Porque esto es Causal pensando- de destitución. Sí, en cualquier caso. O sea, lo que hemos hecho es cerrar todas las puertas, ¿no? Ajá. Si tú recién cometes el delito y no estás trabajando para el Estado, yo te voy a inhabilitar, te puedo inhabilitar incluso, obviamente para los supuestos más graves, hay gradualidad, para que nunca más puedas volver a trabajar. Ya, por pero eso el es un Estado. adelante. Ya Pero está. si estás trabajando, Si no estás puedes tra- aplicar de manera retroactiva un asunto. Causal de naturaleza. destitución. De destitución administrativa, digamos, Exactamente. promoción administrativa. Por eso no lo hicimos en la primera norma que sacamos, porque no se Ah. podía. Entonces se ponderan los bienes jurídicos, el derecho al trabajo, pero también la necesidad que tenemos de resguardar la integridad de la administración pública, y es una causal de destitución. Lo que tengo que hacer es montarlo. Ahora, y va a haber, digamos, al margen de la herramienta legal, el desarrollo de acciones muy concretas en Totalmente. todos los sectores para empezar a escanear todos los sectores y determinar quiénes están en esta Totalmente, condición. porque además, Latzer, hay responsabilidad del funcionario que contrata o que no aplica la separación. Ujú. Entonces, lo que estoy haciendo yo ahora, y en ese esfuerzo estamos en la reglamentación de las normas, es chacarlo, ¿no? Claro. Es, bueno, ahora cómo hago para cruzar esta relación de todos los funcionarios, hacerla pública y decir, bueno, tienen 30 días para revisar si alguna de estas personas trabaja contigo. Y si trabaja contigo y no lo despides porque tienes la causal de destitución, es tu responsabilidad. Ahora, ¿y cómo haces con, digamos, personas que trabajan en el sector público, pero que, digamos, han sido elegidos por voto popular? Congresistas, alcaldes, todavía no digamos, se- que son varios que deben Todavía tener no se condenas. puede aplicar para, bueno, en teoría no Como causal de debería, vacancia en o- teoría no debería de haber una persona que ha sido condenada. Ya, digamos, pero hay gente pero que hay, se pero entera hay, uno ¿no? al cuarto año de congresista que Ah, sí. había hecho Sí. una serie de cosas Bueno, ilegales. por lo menos será público, ¿no? Ajá. Por lo menos se dirá, oigan, estos señores que son alcaldes, regidores o congresistas o lo que fuere, han tenido una condena vinculada a temas de corrupción. Y Ujú. entonces, lo que hay que hacer, el objetivo de esta segunda medida que se ha hecho en temas penales y laborales y administrativos, es que el corrupto de Piura no termine trabajando en Tacna, ¿no? Sí, sí. O en Lima. La tercera es la cláusula anticorrupción en todos los contratos. Pero cláusulas anticorrupción de verdad, pues, ¿no? Ujú. Porque hay unas cláusulas anticorrupción que en realidad para aplicarlas era pues casi imposible, ¿no? Sí, digamos, eran supuestos, Sí, digamos, pues, bien difíciles sí, de sí. llegar. Pero, digamos, Odebrecht, por ejemplo, ha superado eso, pero no le han aplicado la cláusula anticorrupción a Odebrecht. Y en el caso No. en el caso de gasoducto, Sí. lo que se ha hecho aparte es ejecutar, que esa es otra de las medidas, los 262 millones Bien, de sí. dólares, porque no llegó al tema financiero, pero evidentemente de Claro, acá- pero eso es una cosa pero de acá distinta. viene lo siguiente. Eso es incumplimiento del Claro, contrato. pero El de otro acá- es, te Cláusula aplico la cosa anticorrupción. porque tú eres Claro, corrupto y claro. por lo tanto yo me quedo con Odebrecht todo se lo- cuidó de mandar un documento diciendo que en el contrato de gasoducto no había ninguna ilicitud, ¿no? Precisamente por eso es que se ha dado el decreto de urgencia que voy a desarrollar ahorita, Ujú. que tiene que ver con reparación civil, ¿no? O sea, Ujú. determino los otros. Se habían asignado ya 10 millones a la Fiscalía y otro tanto al Poder Judicial Sí, para el 9, sistema anticorrupción, sí. 9, y lo que se está haciendo ahora es triplicar ese monto para la Fiscalía, que es quien tiene que hacer la investigación final. Pero en base a un pedido concreto, le están Sí, dando en base a plata un para pedido ver qué hacen con concreto. eso y cómo No, fortalecen no, su no, trabajo. No, porque la Fiscalía Ha pedido más de lo que le han dado. tiene un conjunto de necesidades Ujú. no cubiertas. Por ejemplo, en el tema de Fiscalía en tu barrio, una serie de acciones que quiere tomar que dependen de presupuesto. Y entonces, los primeros 9 millones o 10 millones que se le dieron a la Fiscalía fueron, digamos, lo inmediato, lo urgente, la proyección hasta fin de año, pero necesita, en esta investigación, que eso de es la punta del iceberg, Sí, ¿no? sí, Pero sí, hay sí, mucho sin duda. más, necesita tener... Ahora, pero necesito entender eso. Ujú. Esto que se ha dicho, que es triplicar los fondos para el Ujú. Ministerio Público, ¿no es Ujú. cierto? Es para usar esos recursos en la mega investigación del caso a En los propósito temas de lo de que han pedido corrupción, para ¿no? este tema, En los temas de o desde corrupción. una mirada más comprensiva de anticorrupción de todo el Ministerio Público en otros temas también. Es una mirada más comprensiva, Ah, ya, no pero es, que para el caso evidentemente va a beneficiar en particular a esto, pero que
sin duda va a servir para detectar hechos de corrupción. Mira, si tú no tienes un buen analista que te diga en este contrato, en esta adenda, en este arbitraje, evidentemente hubieron actos de corrupción porque se incrementó el monto, porque las fechas no fueron las correctas, porque se digitó el comité, es muy especializado. No, de acuerdo, y los corruptos del otro lado contratan tampoco son mancos, ¿no? Tampoco son mancos. Entonces se trata de equiparar el tema. Luego la recompensa por las denuncias de los casos de corrupción que viene con protección, ¿no? Porque una denuncia, pero eso ya estaba, ¿no es cierto? La recompensa no. Ya. Estaba la protección al denunciante con el decreto legislativo. Por ejemplo, ¿cómo se materializa? ¿Es una recompensa económica? Es una recompensa económica. Tal cual se está trabajando el tema de recompensas para capturar a personas requisitoriadas, se va a trabajar un tema de recompensas para denuncias por corrupción que evidentemente terminen en una investigación de esta naturaleza, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que el que pierde una licitación denuncie temas de corrupción, pero algunos serán verdad. Ajá. Y lo que nos corresponde a nosotros, estamos haciendo una unidad de investigación de denuncias. Ya. Porque todos los ministerios recibimos un promedio de denuncias diarios que finalmente terminan perdiéndose en el aparato estatal. Entonces lo que queremos es hacer una unidad de denuncias que reciba tu denuncia, que te asigne un código secreto para proteger tu identidad y que investigue la fortaleza de la denuncia, para que ya investigada la derive. Obviamente primero pida cuentas al funcionario y luego la derive a Contraloría, a Fiscalía, ahora, pero ese a nivel de información que da una persona que observa algún acto de corrupción tiene que tener o se debe exigir determinados niveles de corroboración de esa información al que denuncia, o basta con, digamos, la indicación de lo que... Hay varias categorías, ¿no? O sea, obviamente la sola denuncia te obliga a ti como funcionario a hacer una investigación. Ajá. Pero la recompensa está vinculada a niveles probatorios mínimos, ¿no? Ya. O sea, sin que la persona que denuncia haya participado en la organización. Por supuesto, porque para eso hay ya la por supuesto, que tu intervención sea fundamental para, ¿no? O sea, por ejemplo, que seas el presidente de un comité y que sepas que una de las personas ha recibido una cantidad importante de dinero, que en otras circunstancias no lo denunciarías porque te da miedo que te voten, porque te da miedo que no te crean. Entonces ahora te estamos dando toda la protección necesaria, para que tú hagas esa denuncia y un incentivo. Te estamos diciendo denuncia, porque acá es más la gente buena y la gente honesta que trabaja honradamente que los sinvergüenzas, Glatzer, pero estamos demasiado acostumbrados a quedarnos callados. Y entonces lo que hay que hacer es fomentar una cultura de denuncia que en el país no existe porque la gente pierde tiempo, pierde plata y no pasa nada. Ahora, pero digamos, también hay que incorporar, y eso tendría que ver con lo anterior, que tú tienes que fortalecer un sistema de lucha anticorrupción para que esa denuncia que hace esta persona de buena voluntad tenga sentido, porque digamos denunciar y después se archiva y finalmente no pasa nada. La gran medida de mediano y largo plazo, más allá de estas normas que son importantes, es el Acuerdo Nacional por la Justicia. Yo lo tengo clarísimo. O sea, yo sí creo que es importante todo lo que se ha hecho. Hablábamos de la Comisión de Integridad y la Declaración de Intereses que todos hemos hecho, todos los ministros, y estamos haciendo que esto se impregne en todo nuestro ministerio a nivel de las más altas autoridades. Y además el presidente ya lo ha dicho, y yo me sumo a este pedido, que todos los altos funcionarios hagamos esta declaración de intereses. Claro, pero la gente lo que hace, a mí me parece que eso es importante, pero el asunto es que eso se pone a prueba en casos concretos. Exactamente. Y por ejemplo, ahora voy a ir a uno que tiene que ver con el Ejecutivo. Ya, pero permíteme solo para terminar el decreto de urgencia. Ya. Porque si no, me voy de eso. La otra medida es, evidentemente, estar haciendo el seguimiento a Toledo, que eso hablaremos después en cuanto quieras. Sí. ¿Por qué este decreto de urgencia es súper importante? Y yo se lo quiero decir al país. Porque hablemos de Odebrecht en particular, pero esto se aplica para cualquier empresa que asuma responsabilidad, sea condenada, no va a poder sacar un centavo del Perú hasta que no pague el íntegro de la reparación civil. Y eso lo hemos tenido que hacer por decreto de urgencia, porque si no, el dinero se iba y ya luego le debe plata a toda América Latina y no le va a pagar con la plata de los peruanos. Ya, de acuerdo. Eso es lo primero. Entonces no vas a poder hacer transferencias, vas a poder pagar a tus trabajadores, vas a poder pagar a tus proveedores. Y la reparación civil. Y la reparación civil, pero no vas a poder sacar un centavo, salvo que sea una deuda previamente preconcebida, que sea aprobada por el gobierno peruano. Lo segundo es que si eres comprador, porque acuérdate que son contratos ley y no me puedo meter con los contratos ley, si eres comprador y no me pides permiso, yo te puedo hacer una acción pauliana, que significa declarar anulidad de tu contrato, ¿no? Porque entonces, si tú le quieres comprar a Odebrecht, por ejemplo, le tienes que pedir permiso al Estado peruano. Y el Estado peruano, a través del Ministerio de Justicia y de la Procuraduría, dirá, me debes 1 millón, separa 1 millón de la venta. Ya, de acuerdo. Haces un cálculo y en base a eso... Y estamos haciendo un fideicomiso para una cosa antes que se me pase, que tiene que ver con esto y lo anterior. Es el asunto siguiente. Esto de no contratar con empresas que están vinculadas a casos de corrupción. La declarada, digamos, por la empresa, no la asumida por la empresa, o aquella que venga o sea consecuencia de una sentencia, de una condena.
De acuerdo, pero eso se aplica también para anular contratos, es decir, Odebrecht ahorita está vinculada a casos de corrupción. No se va a anular ningún contrato de Odebrecht bajo ese argumento. Lamentablemente, y esa es la dificultad con Odebrecht, necesitamos todos, yo ya lo conversé con el gobernador de La Libertad, con el gobernador, los que tenemos en este momento algún tipo de relación contractual, ¿no? Que es La Libertad, es Lambayeque, es Lima y el Estado peruano, ¿no? Estos cuatro. El riesgo decía, o sea, lo peor que le podría pasar al Perú después de la indignación y la vergüenza que nos da que expresidentes, que funcionarios de alto nivel se hayan prestado sobornos y coimas para robar la plata a los peruanos, es tener que pagarle un arbitraje internacional a una empresa. Eso sería ya lo peor. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Siendo muy cuidadosos de respetar la ley, pero la ley no puede amparar el abuso del derecho, y una empresa que ha incurrido en gastos en sobornos o en corrupción para ganar una licitación no es una empresa que merezca la protección del Estado. No, de acuerdo, pero entonces, está claro que ustedes van por el lado de la no contratación. Vamos por empujarlo, vamos por decirle te vas. Pero no de anular los contratos. En algunos casos, en el caso por caso, se pueden resolver los contratos por situaciones como los que nosotros hemos aplicado en el gasoducto. Pero estos son contratos, pero hay una cláusula de incumplimiento. Pero esas son no las cosas, de entre otras, esas son las cosas que se tienen que revisar, ¿no? Estos contratos serán contratos que favorecían mucho a la empresa, por lo menos el gasoducto, que es el que yo he estudiado bien, ¿no? Entonces, no se trata de eso, no se trata de que los contratos favorezcan a ambas partes y que tengan seguros para ambas partes. No, claro, porque yo le pregunto eso porque no tendría sentido anular los contratos si tú lo que quieres es garantizar que te paguen la reparación civil, porque si tú los votas y dejan de trabajar, ¿dónde te van a pagar? También es una, Esa ha sido la lógica de Estados Unidos, Suiza y Brasil, sí, ¿no? Pero con la nuestra, un ratito, ¿no? Sí. Entonces, acuerdo, lo que nosotros estamos haciendo es decir, oye, sigue cumpliendo tus obligaciones, pero ándate, ¿no? Ajá. Entonces, si alguien te quiere comprar, perfecto, pero la plata no se va. Están moviendo a la empresa a que se vaya, totalmente, que venda, pero de eso que vende y todo, primero cautelan, digamos, una cantidad para los pagos. Simple. Tú quieres vender porque evidentemente entendemos. La lógica no es que se quede a hacer plata y de ahí nos paguen, sino que vendan todo y que se vaya. Esa es la lógica de Estados Unidos, de Brasil, que yo, digamos, no la juzgo, pero no es la mía, ¿no? O sea, yo creo que tiene que haber una señal muy clara para el país de que con corruptos nada. Sí, de acuerdo. Nada. Porque además ahora el problema de Odebrecht se convierte en el mío. No puedes. Sí, no, de acuerdo, no, está bien, pero quería entender nomás la diferencia. Sí. Ahora, en caso del presidente de la República me parecen bien las medidas, yo creo que apuntan a asuntos importantes, pero lo más importante para mí en un pronunciamiento, además elevado a la categoría de mensaje presidencial, tenía necesariamente que pasar por aclarar algunas cosas en las que hay dudas sobre la participación del presidente en estos casos. Entonces el presidente tiene que salir, porque el presidente entiende que la lucha contra la corrupción se impuso haciendo esta cosa, estoy de acuerdo, pero cuando hay la duda de que él puede haber participado, el punto de partida es: yo explico cuál fue mi participación, que nada tiene que ver con caso de corrupción, y después mi compromiso lo expreso en estas acciones. Esa primera parte, ¿por qué no la hizo? Bueno, a ver, el tema de la interoceánica se ha tocado hasta en 3 oportunidades, directamente expuesta por el Premier y también por el presidente de la República. Probablemente que es un mensaje a la nación para un tema de corrupción no haya sido la oportunidad que él ha considerado. Pero tú no tengas duda, Glatzer, que en el tema de la interoceánica, él y todos los funcionarios que hayan participado, que siguen en este gobierno o que hayan sido exministros de otros gobiernos, darán todas las explicaciones que correspondan, porque el problema no es la interoceánica, el problema es el soborno que se recibe a partir de la interoceánica. Con eso, pero a lo que voy es a que centrar la exposición de motivos o el planteamiento o el distanciamiento de esos hechos de corrupción en la interoceánica, plantearlo que la sede fiscal o judicial es la única en la que hay que hacerlo, es un error, porque la duda no viene del juez y fiscal solamente, sino de la población, que ve que sus expresidentes y el actual presidente pueden estar comprometidos. Si el actual presidente no está comprometido, tiene que salir públicamente a decir que no está comprometido. Lamentablemente, Glatzer, la duda hoy está sobre toda la política, ¿no? Sí. Yo lo conversaba en el Día del Acuerdo Nacional, lo hice público, ¿no? Acá todo el mundo cree que echándole barro al otro, el tema, hay menos corrupción. O sea, acá es bien claro, acá hay un grupo de personas que están siendo sindicadas expresamente por haber recibido sobornos. Sí. Son corruptos, punto, se acabó. A ver, presunción de que son corruptos. Sí. Y hay otro conjunto de personas que estuvo alrededor
que tiene que ser muy clara y ponerse a disposición de todas las investigaciones, y el caso de todos los ministros, y el caso del presidente Kuczynski, y el caso de los que de todos los que puedan haber estado incluso hasta ahí costado. el presidente ha dicho que eso va a ser. Absolutamente. Pero digo, en términos políticos, en un contexto, digamos, donde se habla de la posverdad, donde no importa si tú estás lo suficientemente involucrado en términos judiciales, pero la sensación de la gente es que estás involucrado, lo que debe y tiene como obligación el mandatario es salir y explicarle a la gente. Lo ha explicado, y no, yo estoy segura que no tendrá ningún problema de explicarlo cuantas veces sea necesario hasta que quede claro. Pero yo creo que la única manera de que la gente entienda cuál fue la conducta del presidente o de los ministros que hayan participado en otros gobiernos en cada caso es en el caso particular, Glatzer, porque hay tanta desazón, tanta desconfianza de parte de todos los ciudadanos, y me incluyo, que aquí a las pruebas me remito. O sea, ya estamos un poco en, bueno, a ver, trae a Toledo. Bueno, viene la señora Carp haciendo pues una bravuconada sin darse cuenta que acá esto no es contra nadie. Acá hay una persona que ha dicho, yo te di 20 millones. Oye, y explícalo, ¿no? Me diste, no me diste, recibí, no recibí. Y si a eso le sumas casas y bienes que no puedes acreditar que pagaste, es un desbalance patrimonial evidente, hay pues la necesidad de por lo menos dar explicaciones, no sé cuánto de paga, pega o ruego, siempre digo yo, ¿no? Entonces pero ni se da una explicación, ni se da una explicación de por qué no recibiste la plata y de dónde sacaste el dinero para comprarte todo lo que evidentemente te compraste, y finalmente terminas diciendo no hay garantías y te mandas mudar habiendo sido expresidente de la República. Eso es una vergüenza. No, y además argumentas después de que no huyes de nada cuando no estás acá dando explicaciones. Es más vergonzoso todavía, más de un presidente que levantó la bandera de la lucha anticorrupción, horrible, está clarísimo. Horrible. Pero lo de Odebrecht también enseña, o digamos muestra, de que Odebrecht hablaba con los presidentes. Ah, sí, claro. O sea, Odebrecht no iba pues por el señor Lullo, ¿no es cierto? No me imagino al señor Barata buscando al señor Lullo escondidas en un café ahí, ¿no? Bien escondido para negociar la licitación. Hablaba con el presidente. Y si habló con Toledo, habló con García. Y si habló con García, habló con Ollanta. Ese es, digamos, el asunto, ¿no es cierto? El caso Toledo demuestra eso, ¿no? No necesariamente, ¿no? Yo sí creo que tanto el señor García como el señor Ollanta tendrán que dar explicaciones sobre las cosas que se hicieron con Odebrecht. Eso no tengo dudas. Pero yo sí creo que hay que ir uno a la vez, ¿no? Acá hay un hecho concreto, y es un señor que ha dicho que le dio un pago de 20 millones. Y hay un patrimonio que no se corresponde. Y habrá que hacer lo mismo con todos los expresidentes, lo que es doloroso, ¿no? Y el otro día estaba yo en PCM, estaba mirando las fotos de los expresidentes y decía, Dios mío, y digamos, de acá de repente a unos meses entra ahí, se busca. Entonces eso pero es triste, yo ¿no? le pregunté al fiscal de la Nación y al presidente del Poder Judicial lo siguiente. Toledo, según sus propios dichos, está frito pescadito. O sea, yo creo que ya el círculo se cerró, hay elementos razonables. Yo creo que hay elementos razonables, y que los 18 meses él ha demostrado, al no ponerse a derecho y echarle la culpa a todo el mundo, se justifica. Sí, de acuerdo. Pero el asunto también está que no vaya a ser que la lucha anticorrupción sea para los más débiles políticamente y los más débiles mediáticamente. Y que se empiece, digamos, a cazar, sí, estos peces, pero otros que se vayan librando justamente porque tienen débiles políticamente también Alan García, y débil políticamente también Ollanta Humala. O sea, sí, claro que sí. O sea, lo que yo creo es que la justicia es para todos, y tiene que hacerse lo que se tiene que hacer, caiga quien caiga, y nadie se tiene que molestar. O sea, acá lo que no funciona es que te hagas el indignado. ¿No? O sea, no funciona. Acá ha habido gente que ha dirigido el país, gente que tiene que responder por cosas que se hicieron y se hicieron mal. Hay obras que se hicieron bien. Yo creo que la Interoceánica es una buena obra, creo que el gasoducto es una buena obra, pero si es que hay sobrevaluación, han tenido que haber responsables. Y esos responsables tienen que explicar, oye, mira, hubo una mala orientación, mira, yo tengo, por ejemplo, el problema de los grilletes, que ya felizmente ese contrato se acaba. Esa APP se acabó, ya se acabó. Y esa venía con los mismos socios de los bloqueadores. Y estamos conversando para una adenda, que por supuesto no significa un centavo para el Estado. Entonces, yo creo que uno tiene que meterse en determinados temas en los cuales hay que buscar soluciones, pero lo que hay que hacer es ser capaz de defender por qué tomaste una decisión y no la otra. No, sin duda. Pero digamos, el problema es que todo eso que ha pasado en el Perú en los últimos años, la palabra adenda empieza a ser sospechosa en todo sentido. Obras que cuestan 800 y terminan en 4.000, otras comienzan en 1.200 y terminan en 7.000. Lo que conversábamos con ahora que estábamos evaluando la asignación de recursos también para Procuraduría, era, mira todo lo que hay que estudiar. Hay que estudiar los contratos, si se hicieron o no se hicieron bien, por qué son lesivos, quiénes participaron en la elaboración del contrato. Hay que estudiar las adendas.
Las adendas eran las salidas correctas, había alguna alternativa menos gravosa, esa fue la salida que técnicamente debía darse, están todos los informes que tenían que haberse dado, el equilibrio financiero se mantenía o no se mantenía, y los arbitrajes. Ya, por eso yo insisto, ahora, Kuczynski es el presidente Kuczynski que le ha ganado un arbitraje a Odebrecht. Ajá. Eso también hay que decirlo. En su momento hubo un arbitraje y quien lo ganó por eso fue el presidente Kuczynski. Yo creo que Odebrecht en su metodología criminal hablaba al máximo nivel, sí, claro, porque la única garantía que tenía de que podía ganar lo que se le ocurría durante 5 años era con el presidente, pero el presidente es el único que no se puede cambiar en 5 años. Los ministros, todos se cambian, son fusibles, pero el presidente no. Por eso es que, digo, se ahorraba pasos. Ya, pero qué horror. Pero el tema es que hay mucho interés para caerse abajo y bajarle la llanta o quitar la reforma del Ministerio Público en este tema también, porque la política, como en Brasil, está siendo directamente interpelada. La posición suya o del Ministerio en torno a si el fiscal Castro, por ejemplo, tiene que ir al Congreso o no, ¿cuál es? Yo en eso creo que cada uno juega un rol. Y lo creo ahora desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y lo creía siendo congresista de la República. Y creo que mientras tú te ciñas a cumplir ese rol, el objetivo del papel que se te ha asignado en la Constitución se cumple. Una cosa es el objetivo constitucional de una investigación del Congreso de la República en su doble rol, en su triple rol. Yo fiscalizo, y entonces investigo un hecho, yo represento y entonces capturo esta preocupación ciudadana sobre un tema porque te represento y te doy una solución que no es definitiva porque no es judicial, que es una solución que explica los hechos y que le va a servir de insumo a la Fiscalía o al Poder Judicial para que haga sus investigaciones, y finalmente yo legislo, que es la función principal, para que determine qué cosas se hicieron mal. O sea, este caso me sirve como un ejemplo para ver qué cosas se hicieron mal que tengo que corregir. Por ejemplo, 2 de las normas que aprobamos nosotros en la época de Martín Belaún del Ocio se han aprobado ahora vía decreto legislativo. Pero cuando detectamos nosotros que el problema existía con esa comisión investigadora, que no había afiliación formal. Pero es, digamos, de naturaleza distinta. Por eso Castro no está obligado, ni la Fiscalía está obligada a revelar información. Pero a ir, porque la discusión es a ir o no ir, porque inclusive le han dicho que vaya y que no hable. Digamos, entonces la pregunta es, ¿para qué entonces lo obligas a ir si puede no hablar? Yo creo que tiene que haber una relación entre el Congreso y la Fiscalía de mucho respeto, ¿no? Y de mucha ayuda. Yo trabajé de verdad con la Fiscalía cuando hicimos la investigación de una manera muy cercana. Nunca se me ocurrió pedirle información sobre las investigaciones que estaban llevando a cabo. Ya, pero acá se ha hablado inclusive de llevar de grado fuerza al fiscal, el Ministerio Público se ha trincherado y ha dicho yo no voy. Yo no voy a juzgar esa conducta, la conducta de los parlamentarios. Yo no lo hubiera hecho. Yo soy muy respetuosa de las instituciones y creo que la Fiscalía está haciendo un trabajo, lo está haciendo bien, y que el Congreso no es una copia de lo que hace la Fiscalía, porque además no tiene la misma fuerza, ni la misma capacidad, ni los mismos apremios. Es otro el rol que cumple, y si no le va a sumar a la Fiscalía, le estorba. Entonces creo que hay que ser muy claros en eso. Yo respeto las comisiones investigadoras del Congreso, creo que son muy útiles, pero para lo que son, para captar la preocupación, convertirla en una explicación racional, trasladarle esa información de corresponder a la Fiscalía y corregir las medidas legislativas que a partir de eso se reflejan. Un minuto, si por favor me permiten, solamente quiero preguntar lo siguiente. El tema de la Procuraduría, a mí me ha sorprendido, además porque conozco personalmente a todos los actores. Julia Príncipe es la presidenta del Consejo Jurídico de Defensa Jurídico del Estado, con Bernales y con el decano del Colegio de Abogados. De acuerdo. Entonces, eligen por concurso a Amado Enco. Amado Enco está investigando y después lo sacan de Lavallato y eligen a una procuradora, además conozco, no por concurso, sino digamos porque la designan para hacer este caso. Entonces la prédica o el argumento de que tienen que ser por concurso, porque en fin, tiene que ser distante de cualquier circunstancia o de cualquier digamos sector que puede estar involucrado en este tema, se rompe. La pregunta es ¿por qué lo hicieron de esa manera? Bueno, yo no quiero meterme en un tema en el que de verdad hay absoluta autonomía en la toma de decisiones, que es la defensa jurídica del Estado, ¿no? Esa es una pregunta que tendrían que responder tanto la doctora Príncipe como el doctor Bernales y el doctor Pedro Angulo. Yo respeto la autonomía y mi apoyo es única y exclusivamente logístico. Espacios físicos, dinero, nada más. Pero por supuesto lo hemos conversado y la explicación que se me ha dado es, y me parece racional, es que el señor Amado Enco es y seguirá siendo el procurador anticorrupción, pero que los niveles de corrupción en nuestro país son tales que, y además lamentablemente el sistema anticorrupción de la Procuraduría es bien débil, necesitamos mucho dinero para echarlo a andar, y tienes en paralelo
una investigación, una mega investigación y una base legal que se crea con el decreto legislativo. Acuérdate que el decreto legislativo que crea el sistema de procuradurías y le reviste de legalidad, porque lo otro es una decisión mía, darle la presidencia a Julia, se acaba de publicar. Y autoriza la creación de procuradurías ad hoc. Y se crea esta procuraduría ad hoc y se designa a la doctora, que esperemos que haga un trabajo como el que todos necesitamos hacer para el Perú. Ministra, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Sí, vamos a conversar mucho más. Muchas gracias. El día de mañana de 7 a 9 aquí en No Derecho.